Hechos 5. Recuerdan, la vez pasada habíamos terminado en cómo Yosef, un levita, vendió una porción que tenía en Chipre. Bueno, él era de Chipre y tenía una porción de tierra y la vendió para dar el dinero a los discípulos, en sí a la congregación. Y empiezo el capítulo 5, que continúa con algo similar. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, aquí todo el mundo, el punto era que la congregación estaba vendiendo las propiedades que tenían, trayendo el dinero a los apóstoles, y estos estaban repartiendo todo entre toda la congregación para que a nadie le hiciese falta nada. Entonces, todo el mundo está trayendo las cosas y llega este hombre Ananías y su esposa y deciden vender una heredad, pero sacar una parte de ese dinero. Aquí el problema fue que no le informaron a Pedro que lo habían hecho. No fue como que le dijeron a Pedro: nos vamos a dar una parte, decidimos entregar esta parte a la congregación y usar esta parte para X cosa. Nada de eso, sino que básicamente dijeron: aquí está todo lo que es nuestro, y por ende estaban mintiendo. Estaban mintiéndole a los apóstoles, claramente, pero al hacer eso no estaban reconociendo que el Ruach de Yahweh estaba en los apóstoles y en la congregación. Porque al mentirle a los apóstoles, en ese caso era como mentirle a Yahweh, como si Yahweh no hubiese visto lo que hicieron con ese dinero. Entonces dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Entonces ella también era culpable. Luego llevó solo el resto. Vean que dice: llevó solo el resto. O sea, sacó la mayoría, porque lo que les llevó fue el resto, fue lo que sobró, que es normalmente también, tristemente, lo que sucede con la vida espiritual y cómo se suele ver el valor de la vida espiritual, puesto que nadie, bueno, más bien, pocos más bien, quieren invertir en realidad en la vida espiritual, tiempo o dinero, porque quieren poner el tiempo para hacer más dinero para la otra vida. Entonces es común, ¿verdad? Más que todo también por toda la falsedad de las iglesias falsas, de las congregaciones falsas, es común que los pastores se aprovechen y roben de sus ovejas, y por ende ahora, en lo que respecta a leer la escritura, conectarlo con hablar de dinero, para muchos, ¿verdad?, es de lo peor y saltan porque nadie quiere hablar de dinero, pero eso también muestra que están poniendo sus ojos en el dinero. Entonces se va de un extremo a otro, tristemente, y eso es parte de lo que vemos aquí. Sabiéndolo también su mujer, dice después: luego llevó todo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. El nombre Ananías sería Hananiah, a quien Yahweh ha favorecido. Hananiah, que es como el contrario de Yohanan o Yahuhanan. Hay otros Ananías en la escritura, o Hananiah, en el Antiguo Testamento. Uno en particular importante, ¿verdad?, es el del libro de Jeremías. Entonces, Hananiah, a quien Yahweh ha favorecido, y Zafira, básicamente un zafiro, como piedra preciosa, una piedra preciosa. Vean que los dos nombres indican que eran ricos, porque ella era como una piedra preciosa, era como una joya, y él era alguien a quien Yahweh había favorecido con gozo, con riqueza, con demás cosas. Aquí parece ser que eran ricos, y como dice la escritura, que es muy difícil que entre, bueno, de hecho es más fácil pasar
un camello a través del ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Después los discípulos dicen que entonces es imposible, pero Yahushua responde que para Yahweh no hay nada imposible. Entonces, vemos aquí, parece ser que ellos tenían muchas riquezas, lo parece indicar sus nombres, y por eso no se podían desprender de ellas tan fácilmente como lo estaban haciendo otros. Entonces, vuelvo, leo del verso 1, dice: pero cierto hombre llamado Hananiah, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Luego llevó solo el resto, que como decía, ¿verdad? Quiere decir, llevó ahí lo que sobraba, no llevó la mayoría, y lo puso a los pies de los apóstoles, tratando de aparentar ser muy desprendidos. Curiosamente, estamos en la fiesta de Matzot, que es la de quitar la levadura de nuestro corazón. Debemos dejar la hipocresía, la falsedad, la mentira. Y vean cómo esta pareja claramente llegaron como panes con levadura, mucha levadura. Dice el verso 3: Pedro le dijo: Hananiah, ¿por qué llenó Satán tu corazón para que mintieras a la Ruach HaKodesh y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Vean cómo le dice: llenó Satán tu corazón. Hay que entender que cuando una persona quiere hacer algo, un bien, va a llegar el enemigo a evitarlo. Va a llegar el enemigo con pensamientos a través del corazón que van a sonar muy propios. Van a sonar la voz de uno en la mente. Y le va a decir: pero usted acuérdese que ocupa plata para tal cosa. Uy, acuérdese que hice tal cosa. Y esto, y lo otro. Y pensamientos para que no haga el bien que había planeado hacer. Por eso dice Paulus: lo que quiero hacer, ¿verdad? Bueno, no hago, como les he dicho, el hecho de que siempre que estemos queriendo hacer lo que el Espíritu dice, la carne va a estar enojada. Y cuando la persona sigue lo que la carne dice, el Espíritu se va a entristecer. Entonces, sea lo que hagamos, lo que sea que hagamos en este mundo, vamos a estar en guerra, vamos a estar siempre, va a haber una parte de nuestro ser disconforme. Y eso es lo que tenemos que entender, porque también hay mucha gente que llega a la verdad y empieza a sentir ataques, cosas así, y dice: uy, mejor me salgo, esto no debe ser porque estoy sintiendo algo, estoy sintiendo ataques, estoy en prueba, sin entender que cuando se estaba en la falsedad, como siempre digo, el enemigo estaba tranquilo y por eso no hacía nada. Una vez que uno se aleja del enemigo es cuando el enemigo se vuelve enemigo. Antes estaba de amigo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué llenó Satán tu corazón? Entonces, con pensamientos, llegó a Hananiah y le dijo: ¿para qué le va a dar toda la plata a Pedro? ¿Cómo le va a dar tanto? ¿Usted qué sabe qué van a hacer? Mejor déjese un poquitito y compra otra propiedad por allá que no sepan, por si algo pasa, quizá la congregación no funciona, quizá no es la verdad. ¿Por qué llenó Satán tu corazón? Mucha gente considera que Satán solo se va a aparecer, y de hecho es así como menos se aparece, aunque sí lo hace, pero menos. Solo se va a aparecer como: hago tal cosa, ¿verdad? O sacrifique una... No solo eso busca. Con solo que uno rechace la voluntad de Yahweh, con solo que uno no haga el bien, ya está haciendo el mal. ¿Por qué llenó Satán tu corazón? Para que mintieras a la Ruach HaKodesh. Y vea que no dice para que nos mintieras a nosotros, para que me mintieras, sino a la Ruach. ¿Cómo se atreve a mentirle a la Ruach? Quiere decir que no entiende el poder, la omnipresencia y demás de la Ruach HaKodesh. Llenó Satán tu corazón para que mintieras a la Ruach HaKodesh y sustrajeras del producto de la venta de la heredad. Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Vean eso. Porque quizá mucha gente aquí diga que Pedro, que era, ¿verdad?, quería toda la plata, no podía con un poco, lo necesitaba todo, toda la heredad, quería dejar a todo el mundo sin propiedades, etcétera, etcétera. Pero vean que Pedro le está diciendo: usted se la pudo haber dejado. ¿Para qué hizo el papel? ¿Para qué dijo que la iba a entregar si al final no lo hizo? ¿Para qué dijo que traía la plata de toda la propiedad y al final me dio la plata que sobró del negocio que hizo? Entonces el problema es la mentira. Él pudo habérsela dejado, y ese es el punto que quiero que entiendan. Él pudo haberse dejado la heredad, no habría pecado. El pecado fue decir: voy a entregarla, y después decir: no, la verdad es que no, solo una partecita. Tome, aquí está todo.
reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Entonces, como les decía, el enemigo no siempre, y es más, casi nunca llega con esa voz a decir cosas que la gente se imagina por las películas que ve, sino que vemos que llega con pensamientos que la persona pone en su corazón. Similar también hay que entender cuando el Todopoderoso nos habla, muchas veces nos habla a través de la voz de nuestro corazón. Somos nosotros los que debemos pedir el discernimiento para saber qué retener en el corazón y qué desechar, qué viene de Yahweh y qué viene del enemigo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Yahweh. Oigan esto. Al oír Hananiah estas palabras, cayó y expiró. Y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Imagínense el poder. Y claramente aquí se tenía que dar testimonio de que a la Ruach no se le miente, que a Yahweh no se le miente. Por ende, estas dos personas, hasta este momento solo había entrado el esposo. Con solo esto, una vez que se le dio el veredicto de que había mentido al Todopoderoso, cayó muerto. Entonces dice: al oír Hananiah estas palabras, cayó y expiró, y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Verdad? ¿Y ahora qué va a hacer con toda esa plata que dejó por allá guardada? ¿De qué le sirve todo eso que? Cayó gran temor sobre todos los que lo oyeron. Lo oyeron caer. Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, sin saber lo que había acontecido. Entonces Kef, ¿verdad? Pedro, le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Entonces la está poniendo a prueba, le está dando la oportunidad de que se salve. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar a la Ruach de Yahweh? ¿Por qué convinisteis en tentar a la Ruach de Yahweh? ¿Verdad? ¿Por qué estuvo de acuerdo con su esposo en mentirle al Espíritu del Todopoderoso? Ahí vemos cómo la mujer debe sujetarse al esposo, pero si el esposo hace que la mujer se desvíe de Yahweh, es donde se acaba esa sujeción. La mujer debe mantenerse sujeta a Yahweh primero. ¿Está claro? Eso debería ser obvio. Igual, ¿verdad? El hombre debe sujetarse a Yahweh, debe sujetarse, por ejemplo, al gobierno, siempre y cuando el gobierno no lo haga alejarse de Yahweh. Entonces, ¿por qué convinisteis en tentar a la Ruach de Yahweh? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Entonces apenas venían de enterrar al marido. Vean que, bueno, primero el hombre, después la mujer. Esto es similar a cómo viene, bueno, la Torah al mundo, y el enemigo, Satán, como masculino, se aprovecha de la interpretación de la letra para engañar al ser humano y desviarlo hacia la muerte. Y alrededor de 3 milenios después, porque después de la Torah, hay quienes dicen que la Torah fue dada en el 2448, sin embargo ahí hacen falta, bueno, es posible que hagan falta como 200 años, entonces si le agregamos 3000 años, como digamos esas 3 horas, nos lleva al 5500, que sería en sí la última parte de la historia humana, que sería cuando estaba la apostasía ya en pie, controlada por la gran ramera, como Zafira, haciéndose pasar por la gran ramera dice ser la reina del cielo. El cielo es azul como el zafiro. Entonces a la gran ramera la llaman la reina del cielo, como aparece en Jeremías, a quien adoran hoy en día con el nombre María y cosas así. No es la madre de Mashiach. La madre de Mashiach se llamaba Miriam y no se fue virgen para el cielo, como dice en el catolicismo. Eso indica que es otra,
Curiosamente a Jezabel, su nombre, Isabel, que es la correcta pronunciación, lo traducen entre otras cosas como la Virgen del Señor. Entonces, Jezabel es la Virgen del Señor. No era virgen en lo absoluto, pero eso es parte de la mentira, de la gran ramera. Entonces, Zafira, nombre de la piedra zafiro, que es azul como el cielo, por ende representa como a la reina del cielo, a la gran ramera, quien tiene mayor control y llega a mentir al mundo en el fin de los tiempos, después de Yahushua haber estado 3 días y 3 noches en la tumba. Ella aparece 3 horas después para traer apostasía, para mantener la mentira que había hecho su esposo. Está claro, a quien Yahweh había favorecido, como a Lucifer, lo favoreció con una luz y con gobernar el mundo, pero él se aprovechó porque quería ser como Yahweh. ¿Sí me explico? Entonces Hananiah, como Lucifer, qué curioso lo que les dije ahora, que Hananiah es el nombre Yahuhanan, al revés. Yahuhanan era Juan el Bautista. Recuerdan que les había dicho que representaba a Lucifer, por eso le cortaron la cabeza. Juan el Bautista era un hombre apartado, va a estar en el reino, pero lo que representaba era la interpretación por la letra, la interpretación de la Torá según la letra, y por eso le fue cortada la cabeza, porque era lo que había engañado a aquellos que no reconocieron a Yahushua como Mesías. Entonces Hananiah, en este caso, como Lucifer, que fue favorecido por Yahweh en el inicio de la historia como el poderoso del mundo, pero este se aprovechó de la humanidad a través de la Torá que dio a Moshe, Yahweh, dándole interpretación de la letra como el Talmud y todo eso. Y así como 3 horas, básicamente 3 milenios después, estaría la mujer, la gran ramera, Zafira, como la reina del cielo, haciendo la misma mentira, continuando la misma mentira, pero igual que su marido va a caer muerta. Entonces, ¿por qué convenisteis en tentar a la Ruach de Yahweh? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vean que hubo digo dos porque es el primer plural, ¿verdad? Dice jóvenes, entonces mínimo eran 2. Pudo haber sido 3, pudo haber sido 4, más hubiera sido mejor, ¿verdad? Tenían más ayuda. Pero también duraron 3 horas haciendo un hueco, entonces hay que medir eso. Y los 2 hombres, estoy diciendo 2 porque es el menor del plural, que quede claro, puede ser 20, pero el primer plural es el 2. Entonces, los jóvenes fueron y enterraron al marido, como a través de Yahushua y Juan el Bautista fue enterrada la mentira, el Satán. Y ahora en el fin de los tiempos tienen que venir los 2 testigos para enterrar a la gran ramera. Y curiosamente vienen con el evangelio, como las sandalias, ¿verdad? Y hermosos los pies de los que traen las buenas nuevas, como dice aquí a la puerta, dice, he aquí a la puerta los pies, he aquí a la puerta el fin, ¿verdad? Recuerden que la cabeza es el principio, los pies son el fin. Por eso los pies de la estatua que vio Nabucodonosor representa el fin de los tiempos. Entonces representa el evangelio que traen los 2 testigos en el fin de los tiempos. He aquí a la puerta, y la puerta es Yahushua, los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y sobrevino gran temor sobre toda la congregación y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Shlomo. Y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos. O sea, solo los que verdaderamente habían visto las obras de Yahweh en sus vidas andaban ahí con los apóstoles. El resto tenían miedo por los fariseos. Y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los alababa grandemente. Los que creían en el soberano aumentaban más. Gran número de hombres y de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus impuros, y todos eran sanados.
Claramente si los traían era con fe, ¿verdad? Venían con toda la fe del mundo y por eso Yahweh les sanaba a través de los apóstoles. Dice el verso 17. Entonces, levantándose el Cohen Gadol y todos los que estaban con él, también quería mencionar algo. Vean cómo la primera porción del capítulo tenía que ver con Hananiah y Zafira, que se podrían ver como Satán y la gran ramera. Y una vez que está enterrada, por decirlo así, la apostasía, la mentira, a través de la verdadera doctrina que traen los jóvenes que la enterraron, se empiezan a dar estos milagros en el mundo. Y en el mundo me refiero a que venía gente de todo lado. Todo el mundo empezaba a creer, pero nadie quería andar con ellos. Entonces todo el mundo quería un milagro, todo el mundo quería beneficio, pero nadie quería ser rechazado como el loco, como parte de una secta, ¿verdad? Como suele suceder con aquellos a los que uno les enseña la verdad. Ellos dicen, uy, qué bonito, sí, tiene sentido, uy, veo que has cambiado, pero no es para mí. Entonces, levantándose el Cohen Gadol y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. ¿Ven qué dice la secta de los saduceos? Secta por sí solo no es algo satánico. Secta es un sector de la población, un sector de los que creen en la religión. Este sector de los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, como eso es lo que andaban predicando, los van a traer a estos porque estos son los que más se van a enojar con ese asunto, ¿verdad? Son una secta. Ahora, hoy en día, de verdad, tanto tiempo que ha pasado, tanta apostasía, tanta mentira y todo lo demás, se han hecho un montón de sectas, de las cuales algunas han estado con tanta falsedad y con el mismito Satán, que por eso la palabra secta se conecta tanto con satanismo, ¿verdad? O con cosa rara. Entonces, se podría aquí decir la denominación de los bautistas o de los adventistas, o sea, ellos son una secta. Ok, doctrina, exacto. Sí, los que tienen una doctrina específica, una denominación, un sector, repito. Entonces, la secta de los saduceos se llenaron de celos. Dice, entonces levantándose el Cohen Gadol y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Porque veían que no podían hacer nada contra lo que estaban haciendo los apóstoles. Porque veían que ellos no podían hacer lo mismo que los apóstoles estaban haciendo, o en sí lo que Yahweh estaba haciendo a través de los apóstoles. Al ellos no aceptar a Yahweh, Yahweh ya no los estaba usando. Entonces se llenaron de celos. Dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un malaj de Yahweh, oigan, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Vean qué poderoso. Esto no siempre pasaba, y eso lo digo en el sentido de que a veces caían en prisión y ahí se tenían que quedar hasta que salieran, hasta que los dejaran salir. Pero aquí Yahweh decidió mandar un malaj para sacarlos. En sí, y bueno, se podría decir por la injusticia por la cual los metieron. Pero vuelvo y repito, a veces metían a Pablo por una injusticia y no llegaba el malaj a sacarlo, o a otros de fijo, ¿verdad? No solo a Pablo, el mismo Juan que escribió Apocalipsis. Lo digo porque es por la emoción, por el deseo, no sé, de lo bonito de esto, se tiende a generalizar y uno dice, uy, mira, el Todopoderoso manda ángeles a sacar a todo el mundo de la cárcel. Solo por este texto se saca contexto y se puede llegar a pensar eso. O digamos, estaban sanando enfermos, entonces se tiende a pensar, los apóstoles nunca se enfermaban, entonces eran perfectos. Pero después vemos que sí se enfermaba una que otra vez. Entonces hay que entender esos puntos para no permitir que el enemigo venga a poner pensamientos. ¿Por qué es que se enfermó? ¿Usted por qué se enfermó? No es que usted está con el Todopoderoso. O por qué, ¿qué era lo otro con estos? Así, una persona que pueda estar en cárcel, ¿por qué sigo aquí metido? ¿Por qué no me ha venido a sacar un ángel? Imagínese usted, lo saca un ángel y después lo agarran afuera, lo vuelven a meter con más daños porque lo agarran por escaparse. Le meten fuga. Sí, exacto, le meten por fuga. Entonces, aquí podría decir que este malaj lo está embarcando. Entonces, dice, pero un malaj de Yahweh, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo. Vean eso, o sea, ese era el punto es que los vean, el punto es que vean el milagro de que ellos los encerraron y Yahweh los sacó, como si pudieran atravesar la pared. De repente están otra vez predicando, que no es como, vaya y escóndanse, porque los agarran y los meten otra vez, no, vaya y muéstrense, y prediquen otra vez, tal vez alguno de sus fariseos o saduceos se convierta.
en cierta forma sería, obviamente no se estaban presentando para ser sacrificados, pero sería un sacrificio el decir, otra vez quiere que me vaya a poner ahí, me acaban de meter preso, voy a sacrificar mi libertad que usted me acaba de regalar. Entonces, pero un malach de Yahweh abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el Cohen Gadol y los que estaban con él y convocaron al Sanedrín y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que los trajeran. Entonces ya ellos estaban predicando y el Cohen Gadol, ¿me puede traer a esos hombres de la cárcel, por favor? Pero cuando llegaron los guardias no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el Cohen Gadol y el jefe de la guardia del templo, los principales Kohanim, dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: los hombres que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los guardias y los trajo sin violencia. Entonces el jefe de la guardia o el capitán del templo, dice ahí, con los guardias y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. O sea, si no fuera por el pueblo los hubieran maltratado. Pero como tenían miedo del pueblo, ay, vean, mis chiquitos, lisonjeros, ¿verdad? Como suelen hacer, la hipocresía, la levadura de los fariseos, en este caso saduceos también. Dice, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el Sanedrín y el Cohen Gadol les preguntó diciendo, escuchen, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñareis en ese nombre? Vean eso, estrictamente que no enseñareis en ese nombre. Vemos la importancia del nombre y la prohibición que establecieron los fariseos y por eso la mantuvieron a través de la apostasía de los últimos 2000 años. Y por eso uno le dice a alguien el nombre y dice, ¿cómo? ¿Por qué así? ¿De dónde sacó ese nombre? ¿Por qué? Yo no lo sé. ¿Por qué la Biblia dice tal? Etcétera. Dice, oigan, vean qué descaro, me sorprende este descaro de lo que van a decir. No os mandamos estrictamente que no enseñaréis en ese nombre, pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, no de la doctrina de Yahweh, vuestra doctrina. Ustedes se la inventaron, no sé dónde se la sacaron, porque la que importa es la judía, ¿verdad? Como hoy en día la cristiana. Pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Qué? ¿Queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Disculpe, ¿no fue usted, Cohen Gadol, el que decidió matarlo? ¿No fue usted el que dijo que la sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos? ¡Qué descaro! Exacto, prohibiendo el nombre como lo habían hecho y lo mantienen con el nombre del Padre. En Mateo 27, 25 dice, y respondió todo el pueblo, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Verdad? Cuando decidieron que mataran a Mashiach y soltaran a Barrabás. Mateo 27, 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, volviendo a Hechos, el descarado dice por acá, pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Kef y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Yahweh antes que a los hombres. Así es, y es lo que decía ahora. Y fue el ejemplo con Zafira. Ella debió obedecer a Yahweh antes que a su esposo. Igual, obviamente, Hananiah debía obedecer a Yahweh antes que a Satán, el que le puso en el corazón que se dejara la mayoría del dinero. Dice entonces, vean el verso que sigue, el 30. El poderoso de nuestros padres levantó a Yahushua, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. ¿Verdad? Un día como ayer. Curiosamente. El poderoso de nuestros padres levantó a Yahushua, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Qué curioso que aquí sí aparece madero en esta traducción.
Ajá, en todas al parecer pusieron madero en vez de cruz. Dice aquí, se utiliza el término que aparece en Deuteronomio 21, 22 y 23 para realizar el carácter profético de la escritura. Vean qué interesante. Un árbol, sí, un tronco, un etz. Pero vean qué particular que el mismo comentario dice que se utiliza el término Deuteronomio. El término Deuteronomio es en hebreo. O sea, está confirmando que Hechos fue escrito en hebreo. Y después lo pasaron a griego y hoy día dicen que solo griego existe. O que se escribió en griego originalmente. Entonces dice, el poderoso de nuestros padres levantó a Yahushua, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Yahweh ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Por príncipe y salvador. Habíamos visto, bueno, en la versión hebrea que ahí decía zar, para el término príncipe, como verdad, ministro, líder, cabeza. Y salvador, Moshiach, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En este caso, ¿verdad? Como siempre he dicho, bueno, ya lo he mencionado varias veces, que Yahushua vino a traer el reino, es él el que nos hace reyes y sacerdotes, por ende, el término rey claramente lo podemos tener solo a través de él y solo por él. Sin embargo, en lo que respecta a la primera y la segunda manifestación, sería como sacerdote y rey, la separación entre primero y último, sacerdote y rey. El término príncipe no solo está conectado con ser rey, príncipe también está conectado con ser el primero, el principal. ¿Sí me explico? Entonces, príncipe y salvador lo puso por cabeza, lo puso por primero, por principal, unigénito, para salvar. Y por eso es que menciona para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Príncipe conectado con arrepentimiento y salvador conectado con el perdón de pecados. Entonces vino como líder de la congregación de Israel para que se arrepientan, para que reconozcan a Yahweh y también para salvarles. Dice el verso 32. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también la Ruach HaKodesh, la cual ha dado Yahweh a los que lo obedecen. La cual ha dado Yahweh a los que lo obedecen. Para los judíos de este momento y aún, el espíritu de Yahweh se había ido de ellos desde hacía como 500 años antes de Mashiach, según ellos. Por eso no reconocieron a Juan el Bautista tampoco. Algunos sí lo reconocieron como profetas, pero los judíos no. Según ellos el espíritu se había ido desde hacía mucho, pero ahora descendió a los discípulos y por eso ellos les dicen esto, como diciéndoles, ustedes dicen que el espíritu se fue, pero es porque ustedes no le obedecen, porque el espíritu está sobre los que lo obedecen, o sea, los que reconocen a Yahushua HaMashiach. Dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el Sanedrín un fariseo llamado Gamaliel, este es clave. Aquí un comentario dice, famoso rabino conocido por su interpretación liberal de la Torá. Este Gamaliel, o sea, es famoso rabino entre los judíos, ¿verdad? Y eso es clave, que aparezca aquí mencionado en el nuevo pacto. Y no solo eso, lo que dijo es sorprendente, porque se podría decir que Yahweh lo utilizó en cierta forma, diría yo, como para profetizar, porque él dijo algo que nos confirma la verdad en la que estamos, siendo él judío y líder de los judíos hasta el día de hoy, en el sentido, ¿verdad?, de sus enseñanzas. Dice, entonces levantándose en el Sanedrín un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la Torá, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles, ¿verdad? No quería que escuchar. Y luego dijo, Israelim, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Vean que particular mencionando esto con lo que se estaba diciendo de ese supuesto Mashiach, ¿verdad? Ya hay gente que dice que no, que lo inflaron demasiado, sea lo que sea,
se han dado ya noticias y mucha gente tiene la idea en la cabeza. Diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él murió, y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. En estos días se levantó Teudad, o Todá, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él murió, y todos los que lo obedecían fueron dispersados, reducidos a nada. Después de este se levantó Yehudá, el Galileo, y vean, también era Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Vean que ahora mencionó 400 hombres, y una vez más, ¿cómo? 400 hombres, ¿verdad? Entonces, se pudo haber dicho cualquier otro número, el hecho que dice cómo, o sea, me refiero, pudo haber sido 425, pudo haber sido 380. Como 400 es clave porque el número 400 representa el fin de los tiempos, representa el fin porque el valor numérico de la última letra del Aleph Taf es 400. Entonces, como si dijera algo que representa que en el fin de los tiempos habrían falsos profetas y falsos mesías, como en el fin de los tiempos, 400. Se levantó Teudas, después se levantó Yehudá. Qué curioso que este hombre se llama Shlomo Yehudá. Entonces, después de esto se levantó Yehudá el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Oigan, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Yahweh, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Yahweh. Vean qué sabio, a pesar de todo. A pesar de todo, porque seguía rechazando la verdad. Pero él mismo dio un consejo súper sabio. Si esto es de Yahweh, nadie lo puede tener. Y estamos 2000 años después hablando de ello. Por ende, es de Yahweh, según el consejo de Gamaliel, el gran judío. Pero es que Gamaliel no se convirtió a Yahushua. Él se mantuvo como judío. Se mantuvo rechazando a Mashiach, eso es lo sorprendente. Por decirlo así, él falleció y el reino de Yahweh continuó creciendo y no se pudo dar cuenta que su consejo llevó a eso. Sería interesantísimo también hablar con un judío y enseñarle esta parte. ¿Usted conoce a Gamaliel? Sí, ok, vea lo que dijo Gamaliel en ese tiempo. Claro, nada raro que diga, es mentira. Eso lo inventaron para... igual sí, lo que menciona acá, sí, buen punto también. Que sí, por lo del COVID, con más razón, ¿verdad? Todo el mundo está contado y demás, y qué curioso es como dice que Yehudá dijo ser el Mesías durante el tiempo del censo. Dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Yahweh, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Yahweh. Al menos él es sincero y muestra ahí sabiduría. También es particular, ¿verdad? En cierta forma con lo que estaba mencionando la vez pasada yo de la congregación, que al final esto es de Yahweh y por ende él es el que lo va a mover. Nadie lo puede destruir porque es Yahweh el que se encarga. Y por otro lado no hay nada que uno pueda hacer si Yahweh no quiere todavía. Estuvieron de acuerdo con él. Entonces aquí de fijo el Todopoderoso usó a Gamaliel. Lo usó para dar este consejo, para que ya se quedaran calmados un rato con respecto a los Yahudim, a los apóstoles que estaban enseñando de Mashiach. Gamaliel dice, el que me recompensa es el poderoso. Exacto, por eso se conecta con riqueza, por eso es la riqueza o la recompensa del poderoso, Gamaliel. Se podría decir que a Yahweh le recompensó usándolo para estar en el nuevo pacto. Habría que ver qué habrá pensado él en su lecho de muerte. Entonces dice, verso 40, estuvieron de acuerdo con él, entonces llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, es que no pueden, como lo que leíamos la vez pasada, vean qué sorprendente cómo se aplica ahorita con ellos, y lo leíamos en la Torá, que decía que los impíos nunca pueden hacer una obra buena completa, siempre terminan haciendo algo malo al final, como el copero, que trató de hacer una buena obra mencionando a Yosef al faraón para que le interpretara los sueños, pero lo llamó joven, haciendo alusión a tonto, hebreo, haciendo alusión a extranjero que no iba a entender nada de lo egipcio, y lo llamó
esclavo, haciendo alusión a que no podía ser líder, gobernar o nada de eso, como diciéndole ni le dé trabajo a este hombre. Aquí estos hombres, Yahudim, pudieron simplemente dejarlos libres con ese consejo de Gamaliel, estuvieron de acuerdo con el consejo, aún así se atrevieron a hacerles daño, a azotarlos, o sea, decidieron pelear con Yahweh de todas maneras y ganarse un castigo. Entonces dice, y después de azotarlos, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Yahushua. Entonces, ¿es importante el nombre o no? ¿Cómo eso muestra que la gente no lee la escritura? Porque esto está en el nuevo pacto. Y son los cristianos los que dicen, no, el nombre no importa. Los judíos dicen, el nombre importa tanto que no lo mencione. Es el otro extremo. Pero al menos admiten que importa. Los cristianos dicen, no importa, él conoce mi corazón, yo lo llamo como quiera. No, bla, 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 bla. Y después de azotarlos les ordenaron. ¿Qué se creen como para ordenar? Vean como ya los apóstoles estaban bajo la autoridad de Yahushua, no del sumo sacerdote. Pero aún así se atreven a ordenarles pensando que se mantienen con la autoridad sobre el pueblo y sobre los apóstoles. Vean lo que es la soberbia y esa levadura que hay que dejar en esta semana. Después de azotarlos les ordenaron que no hablaran en el nombre de Yahushua y los pusieron en libertad. Después de los discípulos haber dicho, es necesario obedecer a Yahweh antes que a los hombres, pero ellos siguen dándoles órdenes. Es que no ponen atención, no tienen oídos para oír. Los apóstoles dicen, no les vamos a escuchar a ustedes. Y ellos dicen, ok, les vamos a ordenar de ahora en adelante. Dice el verso 41, oigan, ellos salieron de la presencia del Sanedrín, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. No solo dice por causa de él, por causa del nombre. Felices porque me trataron mal. Felices porque me golpearon por el nombre. Eso me va a dar una recompensa inmensa. Pero hoy en día es muy común, ¿verdad? Porque apenas está empezando, porque muchos están saliendo de la falsedad y todo eso, que lo ofenden a uno por decir el nombre y la persona más bien empieza a cuestionarse si debe seguir en lo del nombre. En vez de alegrarse, empieza a cuestionarse. Uy, ¿será que? Ay, es que no, qué feo se siente. Uy, no quiero que me vean raro. Uy. Entonces, ellos salieron de la presencia del Sanedrín gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas, incesantemente enseñaban y predicaban a Yahushua HaMashiach. Padecer afrenta por amor al nombre. Ahí aquí ponen, en esta que es Reina Valera, ponen nombre en mayúscula, que muestra también que al menos estaba entendiendo que importaba. Y hay un comentario aquí, 1 de Pedro 4:13 dice, al contrario, gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Mashiach, para que también en la revelación de su estima os gocéis con gran alegría. Si sois ultrajados por el nombre de Mashiach, sois benditos, porque el exaltado espíritu de Yahweh reposa sobre vosotros. Si aceptamos el nombre, tenemos el espíritu. Ahora, ¿cuánto espíritu o cuánto vaya a ser el espíritu a través de uno? Eso ya está en las manos de Yahweh. Y el momento en el que tenga que ser, todo eso. Y en la fe que uno tenga y la fe que tenga la persona por la que uno quiera hacer algo, etc.